Espero se encuentren todos muy bien. Doy gracias al Señor porque tengo el privilegio y el desafío a la vez de poder compartir con ustedes acerca de la vida de Ireneo de Lyon. Bien, comencemos. A fines del siglo II y a principios del tercero, nace una generación de grandes pensadores cristianos y dentro de ellos muchos mártires también. Pero durante la segunda mitad del siglo II, ante una gran cantidad de herejías, principalmente nace la herejía gnóstica y también la influencia de Marción, y en este sentido fue necesario que algunos cristianos de alguna manera trataran acerca de la totalidad de las doctrinas cristianas. Los gnósticos fueron los primeros teólogos en este sentido que intentaron sistematizar la doctrina cristiana. Y en ese sentido, lo que hicieron fue tergiversar a aquella doctrina cristiana de tal modo que los demás cristianos se sintieron amenazados y vieron que estaba complicada la cosa en ese sentido. Por lo tanto, se dedicaron a refutar aquellas malas interpretaciones, principalmente de aquellos gnósticos, defendiendo así la doctrina de los apóstoles. Dado lo importante de este tema, Dios levantó a hombres y los dotó de capacidades para que pudieran refutar aquellas herejías. Y de esta manera, en los primeros siglos, vemos que Dios levanta varios escritores y varios hombres que tomaron esta idea de poder defender la fe cristiana. Uno de ellos fue Ireneo de Lyon. ¿Quién fue Ireneo de Lyon? Fue un hombre que luchó innegablemente por la verdad del Evangelio. Un hombre que tenía en alta estima la palabra del Señor. Ireneo nace en Esmirna, lo que actualmente es hoy Turquía, alrededor del año 130 después de Cristo. Se dice de Ireneo de Lyon que fue discípulo de Policarpo, quien fue discípulo también del apóstol Juan. Así admiró a su maestro Policarpo y escribe acerca de él también en sus escritos. Por alguna razón que se desconoce, Ireneo se trasladó a Lyon, en lo que hoy es Francia. Allí llegó a ser presbítero de la iglesia y desde allí fue enviado a Roma con una carta para el obispo de aquella ciudad. Al estar ahí en Roma, vino una grande persecución a Lyon y Viena también, y en aquella persecución muere el obispo Fotino, muere como mártir. Entonces después, cuando Ireneo regresa a Lyon desde Roma, la iglesia escoge a Ireneo como obispo y comenzó a hacerse cargo de aquella iglesia. Más adelante, Ireneo se dedicó a escribir y su preocupación estuvo principalmente en dos aspectos: por la fe, por edificar a la iglesia y también por combatir la herejía del gnosticismo. Pero Ireneo ante todo era un pastor. Eso debemos recalcarlo. Y su interés no estaba en las discusiones netamente filosóficas, tampoco en discusiones que no tenían algún sentido práctico desde la teología misma, sino más bien todos sus esfuerzos estaban en dirigir a la iglesia del Señor, en edificar a la iglesia del Señor en la sana doctrina y en una vida de acuerdo a aquella doctrina. Por lo tanto, principalmente Ireneo de Lyon se recalcan dos grandes escritos. Primero, la demostración de la fe apostólica, y segundo, la refutación de la falsa gnosis o del falso conocimiento. Esta última también se conoce como contra las herejías. En la primera, que es la demostración de la fe apostólica, Ireneo lo que está haciendo es querer edificar e instruir a los creyentes. Pero en la segunda, que es conocida como
contra las herejías, Ireneo lo que está intentando hacer es combatir aquella herejía que era muy tóxica en aquel tiempo, llamada el gnosticismo. En este sentido, lo que está haciendo Ireneo de León es interesante porque él no está tratando de inventar nada, ningún conocimiento iluminado, no está tratando de discutir conceptos filosóficos que no tienen sentido para la vida práctica. Lo que él está haciendo es solamente repetir lo que ya él ha aprendido de sus maestros, principalmente todo el cuerpo de la doctrina cristiana apostólica. Entonces Ireneo aquí nos está mostrando todo lo que era la doctrina común de la Iglesia hacia ya fines del siglo segundo. Preguntémonos entonces, ¿cómo era su pensamiento teológico? Aquí vamos a profundizar un poco en su teología. Dijimos, y tenemos que recalcarlo nuevamente, que Ireneo ante todo era un pastor. Y en este sentido, él también entendía a Dios como un pastor. Así como un Dios era como un ser amante que había creado el mundo y la humanidad, no por la necesidad o por algún error, como así lo entendían los gnósticos del primer siglo, sino por razón de un profundo propósito de tener a la creación y al ser humano para amarlo y poder dirigirlo hacia el punto final de la historia. Así que en este sentido, desde esta perspectiva que tenía Ireneo acerca de Dios, desde esta perspectiva, toda la historia aparece como un proceso mediante el cual el divino pastor, Dios, va dirigiendo a su creación hacia una consumación final de todos los tiempos. También Ireneo entiende que la corona de la creación es la creación humana. El hombre fue creado desde el principio como un ser tanto libre, pero a la vez responsable. Y esa libertad del hombre hace que, en un sentido, al ir conociendo al Señor, podamos el hombre ir conformándose más hacia la imagen de Dios, hacia la voluntad de Dios. Y poder juntamente con eso disfrutar de la comunión, de una comunión creciente que cada vez nos acerca más a Dios. Así entendía este concepto Ireneo. Por lo tanto, así como Dios para Ireneo era un pastor que guiaba a la humanidad a una consumación final con amor y los dirigía y los protegía, guiados por esas manos, los seres humanos íbamos recibiendo instrucción y el crecimiento, y cada vez preparándonos cada vez más a una comunión más íntima con el Señor. A esto que intento explicar acerca de Ireneo, él lo llama la divinización. Por lo tanto, el propósito último de Dios es hacernos cada vez más semejantes a Él. Ahora, debemos hacer notar que Ireneo no está diciendo que nosotros vamos a llegar a ser igual a Dios, porque él entendía que la Biblia enseña de que Dios es un ser único. Por lo tanto, Él no es un ser creado como nosotros, y ahí hace la distinción en este sentido. Como consecuencias del pecado de Adán, comenzando con la historia en el Antiguo Testamento, el resultado fue la expulsión del paraíso. Entonces, este crecimiento al cual Ireneo le llama la divinización, quedó de alguna manera torcido. Pero en algún sentido Ireneo entiende que eso también es parte de la historia de la redención. Por lo tanto, Ireneo le da mucho énfasis a la historia, entiende que el paraíso no era nada más ni nada menos que el punto de partida de los propósitos eternos de Dios para con la humanidad. ¿Sí? Entonces, lo mismo puede decirse con respecto a la encarnación de Dios en Jesucristo. También es una de las doctrinas principales que defendió Ireneo. La encarnación no es el resultado del pecado humano. Ireneo nos dice que al contrario, desde el principio Dios
tenía un propósito de unirse a la humanidad como lo ha hecho en Jesucristo. Por lo tanto, esto es interesante. Más adelante también podemos ver este sentido de que aún antes de la encarnación y desde el momento mismo del primer pecado, Dios ha estado dirigiendo a la humanidad hacia una consumación final y más íntima con Él. Por eso que en este sentido, en Génesis capítulo 3, Dios maldice a Satanás, a la serpiente y a la tierra. Sin embargo, a Adán y Eva solamente los castiga. Por lo tanto, en el momento mismo de las maldiciones, ahí en Génesis capítulo 3, Dios está llevando a cabo sus propósitos redentores. En esos propósitos, ¿qué papel juega también el Antiguo Testamento o el pueblo de Israel en este concepto que Ireneo tenía de los propósitos redentores de Dios a lo largo de la Escritura? Es interesante verlo porque él entendía que la historia del pueblo escogido de Israel, muy bien cuidado por las manos de Dios, van demostrando el continuo amor que Dios tiene y que va preparando así a su iglesia para una comunión con Dios. Por lo tanto, en este sentido, Ireneo entiende que el Antiguo Testamento no es una revelación de un Dios ajeno a la fe cristiana en este sentido, sino que hay una unidad en el Antiguo Testamento con la fe cristiana del Nuevo Testamento, sino que la historia de cómo Dios ha ido continuando aquellos propósitos redentores aún después del pecado de Adán y Eva. Entonces, en este sentido la humanidad se va preparando y la iglesia se va preparando para poder recibir al Verbo encarnado que es Jesucristo mismo. Ahora bien, Ireneo entiende que Jesús es el segundo Adán, quien cumple perfectamente todos los requisitos que Adán debía cumplir, que era obediencia perfecta. Entonces, porque en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo ha sido creada una nueva humanidad. En todas las acciones que Jesús hizo, ha ido corrigiendo, como ya dijimos, todo aquello que Adán no cumplió. Pero aún más que eso, en Jesús, en su cumplimiento, en su vida, muerte y resurrección, finalmente venció el pecado, la maldad, venció al maligno. Y de esa manera nos hace posible, a través de la fe en Jesucristo, poder vivir una nueva vida de libertad. Por lo tanto, nosotros ahora estamos unidos a Jesucristo mediante el bautismo, la fe y la comunión, y participamos de aquella comunión por su victoria en la cruz. Por lo tanto, Ireneo nos dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo. El cuerpo se nutre en esta adoración continua a la cabeza que es Jesucristo, particularmente a través de la Santa Cena, y del mismo modo está unido a la cabeza, ya que va recibiendo los beneficios de la victoria de Cristo. También nos habla de la resurrección, que en su resurrección de Jesucristo ha comenzado la resurrección final, de la que todos los que forman parte del cuerpo de Cristo también son parte o son partícipes. Cuando llegue la consumación final y el reino de Dios finalmente se establezca, esto no quiere decir que la tarea de Dios como pastor ya ha terminado. Por el contrario, dice Ireneo, la humanidad llamada la iglesia, escogida por Dios, continuará creciendo en comunión con el Señor y así conociéndolo cada vez más. A eso se refería con el concepto que ya dijimos que es la divinización. En resumen, a propósito de su teología, la teología de Ireneo consiste en un gran concepto y una gran idea acerca de una visión de la historia, de Dios en la historia, de tal modo que los propósitos de Dios van cumpliéndose a través de ella.
O sea, en otras palabras, lo que Ireneo nos dice es que los propósitos de Dios son parte también de los propósitos de la historia. En la historia Dios va marcando todos aquellos propósitos que, que cumplen finalmente un propósito redentor final. En esta historia, el punto central, según Ireneo, es la encarnación de Jesucristo. Y Jesucristo, no sencillamente porque Él haya venido a enderezar lo que fue torcido en Adán, sino también, y por sobre todo, porque desde el mismo momento de la creación, el Señor ya estaba pensando, ya había proyectado, ya tenía un propósito acerca de la encarnación, ya tenía el propósito de Jesucristo siendo encarnado eh, para venir a consumar todo lo que ya había propuesto en su idea como idea redentora, como un punto culminante de la historia. El propósito de Dios es unirse al ser humano en este sentido, entonces, y esto ha ocurrido de forma perfecta en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, preguntémonos entonces cuál fue la causa principal o en qué se esforzó mayormente también, aparte de instruir a su iglesia y de pastorear a su iglesia, ahí en Lyon. También Ireneo se caracteriza por que su causa fue combatir el gnosticismo. Y el mensaje gnóstico era muy atractivo en aquel tiempo, porque piensen ustedes que hablar de un conocimiento secreto, de un rechazo a todas las cosas materiales, entendiendo que esa era una verdadera piedad, y también los argumentos que intentaban explicar el tema del mal, y que hablaban acerca de un Dios menor, todas estas doctrinas del gnosticismo eran muy llamativas para aquel tiempo, principalmente para los cristianos. Entonces Ireneo está preocupado por ello. Entonces, en este sentido, el término gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Según los gnósticos, su doctrina era un conocimiento especial, reservado solo para aquellos que poseían este verdadero entendimiento. Además, parte de esta doctrina consistía en obtener alguna clave secreta de entendimiento, de conocimiento, la cual y con ello se lograba la salvación. La salvación era un tema principal para los gnósticos, sobre la base de muchas otras doctrinas que circulaban en aquel tiempo. ¿Qué creían entonces los gnósticos? Creían que todo lo que fuese materia era necesariamente malo. Entonces ellos tenían un pensamiento dualista. La materia algo malo y lo espiritual algo bueno. El ser humano, según ellos, era un espíritu eterno que en algún sentido estaba encarcelado en el cuerpo, puesto entonces que el cuerpo en algún sentido era un tipo de cárcel para el espíritu. Y entonces, puesto que el cuerpo está ocultando la verdadera espiritualidad o la verdadera naturaleza del hombre, que era solamente espiritual. Por lo tanto, ellos decían que así como la materia era mala, también el cuerpo era malo. Entonces, el propósito último del gnosticismo es entonces escapar de este cuerpo y de este mundo material en el que estamos exiliados, decían ellos. Entonces, esto es interesante igual porque en algún sentido, a lo largo de la historia, se vuelven a repetir aquellas herejías. ¿Cuál era el gran problema con todo esto? Entonces, para Ireneo había un tema interesante aquí, porque para Ireneo el principal problema con el gnosticismo es que no era el cristianismo histórico. Y esto es interesante notar. Los gnósticos no estaban interesados en el Jesús histórico y no veían tampoco a la Biblia como una historia unificada de redención. Y aquí está lo central, lo medular de lo que Ireneo está combatiendo. Porque para el gnosticismo, para ellos, la salvación se obtuvo a través de alguna iluminación
y solo estaba disponible para algunos pocos elegidos. Entonces, aquí podemos decir que la Biblia fue para Ireneo la fuente máxima de la verdad y la autoridad final de todas las cosas, con la cual refuta principalmente a los gnósticos. Tenía un alto concepto acerca de la Escritura. Entonces, su deseo de responder a esta herejía gnóstica, que la herejía gnóstica hablaba de un creador caprichoso, malévolo, malvado del Antiguo Testamento, versus a un Dios amoroso del Nuevo Testamento, y en esto Ireneo lo que hace es dar una explicación magistral acerca de lo que ya venimos hablando, de que él entendía el Antiguo y el Nuevo Testamento como una unidad y veía a un Dios como un pastor que guiaba y que cuidaba a un pueblo hasta la consumación final. Este entendimiento acerca de las Escrituras y de la unidad de la Escritura fue la forma en que Ireneo combate el gnosticismo. Ireneo les recuerda a sus lectores una narrativa bíblica donde hay un solo Dios verdadero, que es perfecto, que es omnipotente, que no es creado, y la única fuente de todo lo bueno, que este Dios ha creado el mundo entero y lo ha preservado a través de la historia a pesar de la rebelión ahí en el Edén. Ya que cuando llegó el tiempo indicado, según dice la Biblia, Dios envió a Jesucristo, a su único Hijo, el cual toma forma de siervo, se humilla, como dice ahí en Filipenses también, capítulo 2, y logró lo que Adán, el primer Adán, no pudo cumplir. Por eso entendía que Jesucristo era el segundo Adán, porque él sí pudo venir a cumplir perfectamente toda la ley en obediencia perfecta y entregarse en una cruz a morir por los pecados de su iglesia. Bien, estamos ya culminando con esta exposición, esta investigación acerca de Ireneo de León, de todas las diversas interpretaciones del cristianismo que aparecen en el segundo siglo. El gnosticismo fue una de las más peligrosas. Este movimiento existió tanto dentro del cristianismo como también fuera de él. Y lo que intentaba hacer el gnosticismo era tratar de reinterpretar la fe apostólica. Y eso fue lo peligroso para la vida de la iglesia, para los creyentes del primer siglo. Entonces, ahí Ireneo está enfocado, está preocupado por los creyentes, para que la iglesia pueda tener una concepción bíblica, una doctrina bíblica acerca de estos temas, de un Dios creador, de la encarnación de Jesucristo, de ver la Biblia como la unidad, una unidad completa, y de ser librados de este pensamiento dualista del gnosticismo. Entonces, si podemos ir avanzando en este sentido, toda esta falsa enseñanza se produjo o se introdujo también en el pueblo cristiano. Según los gnósticos cristianos, podríamos decirlo así, lo que Cristo ha hecho es venir a la tierra para recordarnos nuestro origen celestial y para darnos el conocimiento secreto, sin el cual no podríamos regresar a las moradas espirituales, decían ellos. Puesto que Cristo es un mensajero celestial, y puesto que el cuerpo y la materia son malos, la mayoría de los gnósticos cristianos pensaban que Cristo no podía haber tenido un cuerpo como el nuestro. A esto se le llama, o viene la doctrina del docetismo. Algunos decían que el cuerpo es pura apariencia, una especie de fantasma que parecía un cuerpo, que parecía ser un cuerpo físico por medio de milagros o de medios milagrosos. Otros decían que Jesús sí tenía un cuerpo, pero que este cuerpo estaba hecho de una materia espiritual distinta a la de nuestros cuerpos reales. Y la mayoría de aquellos decía que negaba el nacimiento de Jesús, pues tal nacimiento le habría colocado a Jesús bajo un poder del mundo material. Y como ya hemos dicho, el mundo material para ellos no interesaba y era
primeramente malo. Y todas estas doctrinas acerca de Cristo, del Salvador, reciben el nombre, como ya lo dijimos, de docetismo, una palabra griega que quiere decir aparecer. Pues lo que estas doctrinas implicaban, de un modo u otro, era que el cuerpo de Jesús era principalmente solo una apariencia, negaban principalmente la encarnación de Cristo. Entonces, en el entretanto, ¿cómo hemos de vivir aquí en la tierra? ¿Cómo podemos vivir aquí en la tierra? Ante esta pregunta, los gnósticos respondían de dos modos diferentes. La mayoría decía que como ya el cuerpo es malo y es un espíritu, o sea, el cuerpo es la cárcel del espíritu, lo que había que hacer era lacerarse, era golpear el cuerpo, castigar el cuerpo, para que de esa manera pudiera ser debilitado el poder, o sea, el poder de la carne y el poder del espíritu pudiera tener más fuerza. Y para que sus pasiones de la carne no nos arrastraran a lo verdadero que era el espíritu. En cambio, otras posturas también del gnosticismo, más extremos decían, o más liberales en este sentido, sostenían que puesto que el espíritu es por naturaleza bueno y nada puede destruirle, lo que debemos hacer es dar rienda suelta al cuerpo. Entonces, con el cuerpo ellos podían hacer y deshacer lo que ellos quisieran, por lo tanto tenían una conciencia limpia, y, eh, y con el cuerpo podían hacer lo que ellos quisieran, y con el espíritu ellos sí podían trascender o buscar una espiritualidad mejor. O sea, se iban por un docetismo extremo, lacerando su cuerpo, golpeando su cuerpo, maltratando su cuerpo, o por el otro lado podían practicar el libertinaje extremo. Durante todo el segundo siglo, durante el proceso del segundo siglo, el gnosticismo fue una amenaza muy real y muy seria para el cristianismo. Y los principales dirigentes de la iglesia se le opusieron fuertemente a toda aquella amenaza, porque veían en él una negación de las principales doctrinas, principalmente del cristianismo apostólico: la creación, Dios creador de todas las cosas; la encarnación de Jesucristo; la resurrección; la unidad de las Escrituras, etc. Entonces, preguntémonos finalmente, ¿qué legado nos deja Ireneo de Lyon? Debemos decir primeramente que ese legado perduró hasta el día de hoy, o perdura hasta el día de hoy. ¿Qué debemos decir? Su pasión, su dedicación por la palabra del Señor, por la verdad bíblica, por la verdad de las Escrituras, defendiéndola frente a los ataques de la herejía del gnosticismo. Debemos recalcar también que Ireneo tiene una claridad acerca de la Escritura, donde expone la grandeza de Dios, la verdad de Dios y del Evangelio. La vida para Ireneo de Lyon se resume en aquella que Dios va dirigiendo con un amor pastoral, con un amor tierno a su iglesia. Él interpreta a Dios como un ser único, como un ser creador y sustentador de todos los hechos históricos. Y la iglesia está en medio de aquellos hechos históricos. Y su principal enseñanza acerca de la encarnación en Jesucristo. En todo esto que ya hemos dicho, Dios está cumpliendo su propósito redentor. La teología y el legado que nos deja Ireneo de Lyon es un gran concepto de Dios, del Dios creador, de ese Dios creador que se encarna en la persona de su Hijo y que va cumpliendo así el plan o su propósito a lo largo de la historia. Así que Ireneo desarrolla una gran teología pastoral, una rica teología bíblica que nos deja como legado a nosotros. ¿Qué haremos finalmente con esta teología, con este alto concepto de la escritura de Ireneo de Lyon?
¿Cómo nos inspira finalmente su legado? Finalmente podemos decir que a todo lo que hemos visto acerca de Ireneo, que Ireneo vivió para la gloria de Dios. Espero que haya sido de bendición esta pequeña investigación acerca de Ireneo de Lyon. Dios les bendiga.